Bienvenidos al canal B Cuadrado. Hoy traeremos el tema la hidrostática, ¿no? Con los dos principales principios, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. El principio de Pascal dice que la presión ejercida en un punto de un fluido incompresible, contenido en un recipiente de paredes indeformables, se transmite con iguales intensidades en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Se aclara que fluido incompresible es porque el fluido no se deja comprimir. Entonces, matemáticamente, lo que se está demostrando es que la presión aplicada en un punto del fluido se transmite a la presión 2, al punto 2, con la misma intensidad. Eso sucede en una máquina que se denomina la prensa hidráulica, donde el usuario hace una fuerza 1 muy pequeña a una área 1 que se llama émbolo pistón y presiona el líquido. Aquí abajo hay una válvula. Entonces, el líquido presionado, ¿no?, llega al área 2 y causa una fuerza 2. Esa fuerza 2, despejada de esta fórmula, ¿no? Despejada de esta fórmula que hay acá, quedaría el área 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar a la fuerza 1. Y entonces me quedaría área 2 sobre área 1 por la fuerza 1. F2 es igual al área 2 sobre el área 1 por la fuerza 1. La fuerza 1 es una fuerza muy pequeña, que se hace con una palanquita, ¿no? Suponga que es de 1 kilogramo. Y la fuerza 2 es del tamaño del peso de un vehículo. Entonces, este término A2 sobre A1, que son la división de dos áreas, que es adimensional, nos va a indicar las veces que queda multiplicada la fuerza 1 de 1 kilogramo, por decir algo, ¿no?, en esta máquina. Los números son sorprendentes. Por ejemplo, si le hago una fuerza de 1 kilogramo en una prensa, en un gato hidráulico, es capaz de levantarme una fuerza 2 de 1000 kilogramos. O sea que A2 sobre A1, la división de las dos áreas, me da 1000. Me puede dar 500, 800. Eso indica digamos que la ventaja mecánica de esta máquina, ¿no? La eficiencia de esta máquina, el rendimiento de esta máquina. Por otro lado, digamos que el principio de Pascal da origen a la ecuación general de la hidrostática. Y con ella se pueden diseñar desde el siglo XVII hasta el siglo XXI todas las máquinas hidráulicas habidas y por haber. La prensa hidráulica, el freno hidráulico, la dirección hidráulica. Una persona que haya digamos, que manejado un carro moderno, el freno es una fuerza muy pequeñita que tú aplicas y el carro se detiene. La dirección hidráulica ni se diga. Pero si es el señor que maneja una volqueta que le caben 5 toneladas de material, ¿no? ¿Tú te imaginas ese señor para poder dejar en el lugar donde se necesita ese material? Lo que él hace simplemente con una botella hidráulica mueve 5 toneladas de material. Por eso es la importancia del principio de Pascal, ¿no? Porque permite en un momento determinado la aplicación del principio en el diseño de máquinas. Anterior a esa situación,
está el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es considerado un descubrimiento muy importante que toma en el asiento de los 7 sabios de Grecia al señor Arquímedes de Siracusa. Él dice: todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un líquido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, que equivale al peso del volumen del líquido desalojado. Con ese principio se diseñaron los barcos en la antigüedad y en la época moderna se diseñaron los submarinos. Con ese principio, las dos grandes superpotencias en la Segunda Guerra Mundial dieron cuenta de cómo han avanzado en esa tecnología. Y hoy por hoy, pues tenemos submarinos movidos por energía nuclear, ¿no? Tenemos barcos movidos por energía nuclear. Parece ser que, en cierta forma, el principio de Arquímedes, que es anterior al principio de Pascal, casi 20 siglos, permite en un momento determinado el desarrollo de tecnologías en la época moderna. Tenemos acá un caso de un problema sumamente extraño. Echamos dos sustancias, aceite y agua. El aceite, por ser menos denso que el agua, queda flotando, ¿no?, por encima del agua, pero a ello le hemos introducido, a ese sistema de líquidos le hemos introducido un cubo que tiene 10 centímetros por cada lado, o sea, 10 centímetros de arista, o sea, 10 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de profundo. En esas condiciones, ¿no? En esas condiciones, al echar la sustancia extraña dentro del sistema de líquidos no miscibles, no mezclables, se descuelga el cubo 1.25 por debajo de la interfaz. O sea que arriba de la interfaz quedan 8.75 centímetros. Y el objetivo fundamental es encontrar la densidad del cubo. El cubo es de madera, ¿no? Y entonces el planteamiento dice: la densidad del aceite son 790 kilogramos por metro cúbico en el sistema MKS. O sea, 0,79 gramos por centímetro cúbico en el sistema CGS. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico en el sistema MKS y en el sistema CGS 1 gramos por centímetro cúbico. En esas condiciones, aplicando aquí el principio de Arquímedes, dice que hay una fuerza ascendente producida por el líquido llamado empuje. Como son dos líquidos, son dos fuerzas ascendentes que están en un momento determinado superando los pesos de las sustancias, pero aquí hay algo interesante para analizar. El cubo que tenemos, ¿no?, hipotéticamente quedó convertido en dos paralelepípedos, dos cajas de fósforos. Una que tiene una altura de 8.75 y la otra con 1.25. Como el volumen de esas dos cajas de fósforos es multiplicar el largo por el ancho por la profundidad, o largo por el ancho por la altura, entonces tenemos que arriba nos quedó un volumen de 8,75 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros y abajo nos quedó 1.25 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Esos dos volúmenes causan dos pesos. Y entonces, vectorialmente, nos permite plantear la primera condición de equilibrio de Newton, la sumatoria de fuerzas igual a cero, donde vemos que los dos empujes, ¿no?, están en contra, en forma vectorial, en forma opuesta de los dos pesos. Entonces la suma de los empujes menos la suma de los pesos que van hacia abajo nos tiene que dar cero. Y entonces, al hacer la transposición de términos, quedaría que la suma de los empujes igual a la suma de los pesos. Pero que los pesos se pueden calcular con la fórmula masa por gravedad. Entonces, masa 2 por gravedad más masa 1 por gravedad.
La masa 2 es la masa en el líquido 2, que es el agua. La masa 1 es la masa del cubo, la masa del cubo en el aceite, Y entonces al factorizar me queda masa 2 más masa 1. Pues ¿qué es eso? Pues la masa total, la masa del cubo de madera. Esa ecuación que aparece en ese momento, pues se simplifica dividiendo a ambos lados por la gravedad. Y nos queda masa es igual a la densidad de la sustancia 2, que es el agua, que es el aceite, perdón, multiplicado por el volumen ocupado por el cubo en la sustancia 2, que es el aceite, más la densidad de la sustancia 1, que es el agua, multiplicado por el volumen que desplazó el cubo en esa sustancia y nos da el valor de la masa. Esos cálculos hechos a este lado de la ecuación, 1000 kilogramos por metros cúbicos por 0,0125 metros por 0,1 metro por 0,1 metro, me da el valor de la masa del cubo en el aceite, ¿no? Y acá 790, la masa del cubo en el agua, perdón. Y acá 790 kilogramos por metro cúbico por 0,0875 por 0,1 por 0,1 nos va a dar el valor de la masa en el aceite. Arriba la masa en el agua, abajo la masa en el aceite. La suma de las dos masas que me da 0,81625 kilogramos, que es la masa del cubo total. Como nos están pidiendo la densidad de esa sustancia, pues dividimos la masa entre el volumen, ¿no? Y eso nos dio 816.25 kilogramos por metros cúbicos. Este tipo de problemas también se puede extender a otras sustancias donde haya un sistema de líquidos no miscibles, pueden ser hasta 3. Podrían descolgarse la sustancia hasta el tercer líquido. Los líquidos se van acomodando de acuerdo con la densidad. Y ese, en cierta manera, es el principio de Arquímedes, ¿no? Muy utilizado por el hombre, ¿no? En el diseño de los barcos y en la época moderna, en el diseño de los submarinos. Muchas gracias. No se le olvide darle clic, ¿no? A la manito indicando que estás de acuerdo con este video. Que sean felices.